Hola, es un gusto tenerte nuevamente en nuestro canal. El vídeo de hoy trata sobre cómo se relacionan entre sí el criterio de las cifras significativas, la notación científica de matemáticas y la nomenclatura científica de física, observando cómo una es producto de la otra para poder realizar ciertos análisis, cómo se relacionan entre sí y cómo se usan en conjunto, observando un ejemplo donde se usan valores muy grandes, donde hay más números enteros que números decimales, los cuales es necesario trabajar para poder analizarlos mejor. Ya sabes, si te gusta este vídeo, dale like, suscríbete y observa muchos vídeos más que tenemos de temas relacionados. Bueno, en este caso, este video, si bien hay otros videos que ya vimos de forma separada, lo que es, por un lado, cifras significativas, por el otro, lo que es notación científica, y por el otro, lo que es nomenclatura científica. La idea de este video es ahora estudiarlos los tres en conjunto, porque en realidad nosotros vamos a ver de cómo las cifras significativas nos ayudan a la notación científica, la nomenclatura científica y viceversa. ¿Está bien? Para ello vamos a ver dos ejemplos. Uno de los ejemplos en los cuales hay valores muy grandes, ¿sí? O sea, valores que son muchos números enteros. Y vamos a ver otro ejemplo en el cual hay valores muy chicos, es decir, muchos números decimales. En estos dos ejemplos vamos a ver cómo nos sirven y nos ayudan a nosotros las cifras significativas para poder utilizar la notación científica y a partir de ella la nomenclatura científica y viceversa, ¿sí? Es decir, en conclusión, lo que nosotros estamos haciendo es una relación entre las matemáticas y la física, ¿bien? Las matemáticas nos indican a nosotros los pasos que tenemos que seguir para poder aplicar todos estos análisis y estos criterios, ¿sí? Mientras que en la física nosotros definimos un conjunto de variables, cada una de esas variables asociadas a lo que es un valor y una unidad, ¿sí? Las cuales trabajamos a partir de los métodos matemáticos, ¿está bien? Vamos a pasar a ver entonces estos dos ejemplos. Ejemplo número 1. Valores muy grandes. Tomaremos como ejemplo las distancias de los planetas entre sí o a distintas estrellas del universo, ya que estos valores son muy grandes cuando se expresan en kilómetros. El sistema solar es el sistema planetario que liga gravitacionalmente a un conjunto de objetos astronómicos que giran directa o indirectamente en una órbita alrededor de una única estrella conocida con el nombre de Sol. La estrella concentra el 99,86% de la masa del sistema solar, y la mayor parte de la masa restante se concentra en 8 planetas cuyas órbitas son prácticamente circulares y transitan dentro de un disco casi llano llamado plano eclíptico. Los 4 planetas más cercanos, considerablemente más pequeños, Mercurio, Venus, Tierra y Marte, también conocidos como los planetas terrestres, están compuestos principalmente por roca y metal. Mientras que los 4 más alejados, denominados gigantes gaseosos o planetas jovianos, más masivos que los terrestres, están compuestos de hielo y gases. Los 2 más grandes, Júpiter y Saturno, están compuestos principalmente de helio e hidrógeno. Urano y Neptuno, denominados gigantes helados, están formados mayoritariamente por agua congelada, amoníaco y metano. El Sol y los planetas del Sistema Solar. Los tamaños están a escala, pero no así las distancias. El Sol es el único cuerpo celeste del Sistema Solar que emite luz propia, debido a la fusión termonuclear del hidrógeno y su transformación en helio en su núcleo. El Sistema Solar se formó hace unos 4.600 millones de años a partir del colapso de una nube molecular. El material residual originó un disco circunestelar protoplanetario en el que ocurrieron los procesos físicos que llevaron a la formación de los planetas. El sistema solar se ubica en la actualidad en la nube interestelar local que se halla en la burbuja local del brazo de Orión, de la galaxia espiral Vía Láctea, a unos 28.000 años luz del centro de esta. El sistema solar es también el hogar de varias regiones compuestas por objetos pequeños. El cinturón de asteroides, ubicado entre Marte y Júpiter, es similar a los planetas terrestres ya que está constituido principalmente por roca y metal. En este cinturón se encuentra el planeta enano Ceres. Más allá de la órbita de Neptuno están el cinturón de Kuiper, el disco disperso y la nube de Oort, que incluyen objetos transneptunianos formados por agua, amoníaco y metano principalmente. En este lugar existen 4 planetas enanos, Haumea, Makemake, Eris y Plutón, el cual fue considerado el 9º planeta del Sistema Solar hasta 2006.
Este tipo de cuerpos celestes ubicados más allá de la órbita de Neptuno son también llamados plutoides, los cuales junto a Ceres, poseen el suficiente tamaño para que se hayan redondeado por efectos de su gravedad, pero que se diferencian principalmente de los planetas porque no han vaciado su órbita de cuerpos vecinos. Adicionalmente a los miles de objetos pequeños de estas dos zonas, algunas docenas de los cuales son candidatos a planetas enanos, existen otros grupos como cometas, centauros y polvo cósmico que viajan libremente entre regiones. 6 planetas y 4 planetas enanos poseen satélites naturales. El viento solar, un flujo de plasma del Sol, crea una burbuja de viento estelar en el medio interestelar conocido como heliosfera, la que se extiende hasta el borde del disco disperso. La nube de Oort, la cual se cree que es la fuente de los cometas de periodo largo, es el límite del sistema solar y su borde está ubicado a un año luz desde el Sol. El Sol es la estrella única y central del sistema solar, por tanto, es la estrella más cercana a la Tierra y el astro con mayor brillo aparente. Su presencia o su ausencia en el cielo terrestre determinan, respectivamente, el día y la noche. La energía radiada por el Sol es aprovechada por los seres fotosintéticos, que constituyen la base de la cadena trófica, y es por ello la principal fuente de energía de la vida. También aporta la energía que mantiene en funcionamiento los procesos climáticos. El Sol es una estrella que se encuentra en la fase denominada secuencia principal, con un tipo espectral G2, que se formó hace unos 5.000 millones de años, y permanecerá en la secuencia principal aproximadamente otros 5.000 millones de años. A pesar de ser una estrella mediana, es la única cuya forma circular se puede apreciar a simple vista. Casualmente, la combinación de tamaños y distancias del Sol y la Luna respecto a la Tierra, hace que se vean aproximadamente con el mismo tamaño aparente en el cielo. Esto permite una amplia gama de eclipses solares distintos, totales, anulares o parciales. Se han descubierto sistemas planetarios que tienen más de una estrella central. Los 8 planetas que componen el sistema solar son, de menor a mayor distancia respecto al Sol, los siguientes: Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Los planetas son cuerpos que giran formando órbitas alrededor de la estrella, tienen suficiente masa para que su gravedad supere las fuerzas del cuerpo rígido, de manera que asuman una forma en equilibrio hidrostático, prácticamente esférica, y han limpiado la vecindad de su órbita de planetesimales, dominancia orbital. Los planetas interiores son Mercurio, Venus, la Tierra y Marte y tienen la superficie sólida. Los planetas exteriores son Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno, también denominados planetas gaseosos porque contienen en sus atmósferas gases como el helio, el hidrógeno y el metano, y no se conoce con certeza la estructura de su superficie. El 24 de agosto de 2006, la Unión Astronómica Internacional, UAI, excluyó a Plutón como planeta del Sistema Solar y lo clasificó como planeta enano. Ahora bien, vamos a analizar los valores que nos importan en este curso. ¿Sabes qué distancia hay entre la Tierra y los demás planetas? El Sistema Solar, un vasto y misterioso rincón del universo, alberga una sorprendente variedad de cuerpos celestes que han intrigado a la humanidad durante siglos. Desde el ardiente abrazo del Sol hasta los confines gélidos de la nube de Oort, las distancias que separan a la Tierra de los demás planetas y cuerpos del Sistema Solar son asombrosas y fundamentales para comprender nuestro lugar en el cosmos. En este artículo, exploraremos en detalle estas distancias y cómo han dado forma a nuestra exploración del espacio. Vamos a ello. Nuestra estrella más cercana, el Sol. Comenzamos nuestro viaje cósmico por el objeto más importante en nuestro sistema solar, el Sol. Ubicado a una distancia promedio de aproximadamente 93 millones de millas, 149.6 millones de kilómetros, de la Tierra, el Sol es la fuente primaria de energía que sustenta la vida en nuestro planeta. Esta distancia, conocida como una unidad astronómica UA, se utiliza como una unidad de medida conveniente para describir las distancias en el sistema solar. El Sol es una estrella de tipo espectral G2V que irradia luz y calor, y ejerce una influencia gravitatoria dominante sobre todos los objetos en el sistema solar. Donde se encuentra Mercurio, el planeta más cercano al Sol de la Tierra. Justo al lado del Sol se encuentra Mercurio, el planeta más cercano a nuestra estrella. La distancia promedio entre la Tierra y Mercurio varía debido a las órbitas elípticas de ambos planetas. En su punto más cercano, llamado inferior, Mercurio se encuentra a aproximadamente 77 millones de kilómetros, 48 millones de millas, de la Tierra. En su punto más alejado,
conocido como superior, la distancia puede llegar a alrededor de 215 millones de kilómetros, 134 millones de millas. Esta variación en la distancia se debe a que Mercurio tiene una órbita altamente elíptica alrededor del Sol. Venus y su distancia a la Tierra. Siguiendo a Mercurio, encontramos a Venus, nuestro vecino planetario. La distancia promedio entre la Tierra y Venus es de aproximadamente 40 millones de kilómetros, 25 millones de millas, cuando ambos planetas están en su punto más cercano. En su punto más alejado, esta distancia puede aumentar a aproximadamente 261 millones de kilómetros, 162 millones de millas. A pesar de ser uno de los planetas más cercanos a la Tierra, Venus es un mundo inhóspito con una atmósfera densa y tóxica, lo que ha hecho que la exploración de este planeta sea un desafío. Marte, el planeta rojo y su distancia a la Tierra. Marte, el cuarto planeta en el Sistema Solar, es otro de nuestros vecinos cósmicos. La distancia promedio entre la Tierra y Marte es de aproximadamente 225 millones de kilómetros, 140 millones de millas. Cuando estos dos planetas están en su punto más cercano, la distancia se reduce a alrededor de 54.6 millones de kilómetros, 33.9 millones de millas. Esta proximidad relativa ha permitido numerosas misiones espaciales para explorar Marte, incluyendo los exitosos rovers Opportunity y Curiosity, que han proporcionado información vital sobre la geología y la posible vida en el planeta rojo. ¿A qué distancia se encuentra Júpiter, el gigante gaseoso de la Tierra? Júpiter, el quinto planeta en el Sistema Solar, es un gigante gaseoso con una presencia imponente en nuestro vecindario cósmico. La distancia promedio entre la Tierra y Júpiter es de aproximadamente 778 millones de kilómetros, 483 millones de millas. Sin embargo, cuando ambos planetas están en su punto más cercano, la distancia se reduce a unos 628 millones de kilómetros, 390 millones de millas. Júpiter es uno de los objetos más brillantes en el cielo nocturno debido a su tamaño masivo y su brillo característico. Ha sido objeto de exploración por parte de sondas espaciales como Pioneer 10, Pioneer 11, Voyager 1, Voyager 2 y la sonda Juno, que sigue estudiando este gigante gaseoso. Saturno, el Señor de los Anillos y su distancia de la Tierra. Saturno, conocido por sus impresionantes anillos, es el sexto planeta en el Sistema Solar. La distancia promedio entre la Tierra y Saturno es de aproximadamente 1.426 millones de kilómetros, 886 millones de millas. En su punto más cercano, la distancia puede reducirse a alrededor de 1.201 millones de kilómetros, 746 millones de millas, durante la oposición. Los anillos de Saturno, uno de los fenómenos más hermosos y misteriosos del Sistema Solar, han sido objeto de estudio desde que el astrónomo Galileo Galilei los observara por primera vez a través de un telescopio en 1610. Misiones espaciales como Cassini-Huygens han proporcionado información detallada sobre la composición y estructura de estos anillos, así como sobre las lunas de Saturno. La distancia de la Tierra y Urano. Urano, el séptimo planeta en el Sistema Solar, es conocido por su peculiar inclinación axial. La distancia promedio entre la Tierra y Urano es de aproximadamente 2.870 millones de kilómetros, 1.783 millones de millas. Debido a su órbita elíptica, esta distancia puede variar desde unos 2.723 millones de kilómetros, 1.691 millones de millas, en su punto más cercano hasta unos 3.017 millones de kilómetros, 1.877 millones de millas, en su punto más lejano. Urano es un mundo frío y misterioso, con un color azul verdoso debido a la presencia de metano en su atmósfera. A pesar de su distancia, ha sido visitado por la sonda Voyager 2, que proporcionó información crucial sobre su estructura y composición. Y por último, Neptuno, ¿a qué distancia está de la Tierra? Neptuno, el octavo y último planeta del Sistema Solar, es otro de los gigantes gaseosos. La distancia promedio entre la Tierra y Neptuno es de aproximadamente 4.496 millones de kilómetros, 2.795 millones de millas. Cuando están en oposición, es decir, en su punto más cercano,
la distancia puede reducirse alrededor de 4.347 millones de kilómetros, 2.701 millones de millas. Neptuno es un planeta frío y ventoso con una atmósfera compuesta en su mayoría de hidrógeno, helio y metano. A pesar de su lejanía, la sonda Voyager 2 visitó Neptuno en 1989 y proporcionó información vital sobre este planeta y sus lunas. Y tras los planetas, ¿qué se encuentra? Más allá de Neptuno, en los confines del sistema solar, encontramos el cinturón de Kuiper, una región poblada por objetos transneptunianos, incluyendo planetas enanos como Plutón, Eris y Makemake, entre otros. Las distancias entre la Tierra y estos objetos varían ampliamente debido a sus órbitas elípticas y su lejanía extrema. Plutón, por ejemplo, puede estar a más de 7.400 millones de kilómetros, 4.600 millones de millas, de la Tierra en su punto más alejado. El cinturón de Kuiper es un territorio enigmático y ha sido el objeto de interés para misiones como la New Horizons de la NASA, que proporcionó datos valiosos sobre Plutón y otros objetos del cinturón de Kuiper. En conclusión, el sistema solar es un vasto y diverso sistema planetario que se extiende por miles de millones de kilómetros en todas direcciones desde el Sol. Las distancias entre la Tierra y los demás planetas y cuerpos celestes son asombrosas y variadas, lo que ha llevado a una exploración espacial constante en busca de respuestas a las preguntas fundamentales sobre el universo y nuestro lugar en él. A medida que continuamos explorando el sistema solar y más allá, seguimos descubriendo nuevos secretos sobre los objetos celestes que nos rodean y ampliando los límites de nuestro conocimiento del espacio. Al explorar las vastas distancias y maravillas del sistema solar, es imposible no sentirse inspirado para aprender más y experimentar la emoción de la exploración espacial de primera mano. Así que ahora veamos cómo usamos esos valores de distancias en matemáticas y física. Utilizaremos la misma gráfica que hay en nuestra guía de estudio, es decir, en la que hemos visto en el archivo Word en vídeo anteriores, donde convertiremos las distancias de cada planeta al Sol. Bueno, previo a empezar con el ejemplo, recordemos un poco lo que nos decía la matemática, ¿sí? Nosotros tenemos un número, ¿sí? Pongamos un ejemplo, ¿sí? Un número con todos esos enteros y todos estos decimales, ¿sí? ¿Qué nos decía nosotros la matemática? La matemática nos decía, ¿sí?, de que todo este número que ustedes ven ahí, ¿sí?, hay ciertas reglas, bien, para los cuales, vamos a aumentarlo si se ve más grande, hay ciertas reglas para los cuales, ¿sí?, nosotros podemos ver cuáles números son significativos y cuáles no, ¿sí?, cuando había ceros en medio o cuando no había ceros en medio, no sé si se acuerdan eso, ¿sí? Vamos a dejar ese número, por ejemplo, ¿sí? Si nosotros vamos a lo que sería el criterio de cifras significativas, ¿sí? Recuerden que nosotros teníamos una serie de reglas, ¿está bien? Que esas son estas, ¿sí? Ya las hemos visto nosotros en un video anterior, ¿sí? Por lo tanto que si quieren recordar estas reglas, ¿sí?, les dejo abajo en el link el video correspondiente donde explico cómo es el paso a paso de esta regla, ¿sí? La matemática nos dice ahí qué tener en cuenta para saber qué criterio de cifra significativa utilizamos acá. Si nosotros utilizamos el criterio de cifra significativa, vamos a ver de que utilizando esas reglas, todas estas cifras son significativas. Es decir, vamos a tener cada uno de estos números que están acá van a ser los significativos, ¿sí? El 2, el 4, el 6, los 3 ceros estos acá, estos son enteros, ¿está bien? Los 2 ceros decimales y estos 4 acá. Es decir, que tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Entonces, en función de la matemática, podemos decir que tenemos 12 cifras significativas, ¿sí? Acuérdense de que nosotros lo abreviamos así. CS quiere decir cifras significativas, ¿sí? La matemática nos dice entonces de que nosotros vamos a tener acá, ¿sí?, todos estos valores que están acá, ¿sí?, vamos a poner con otro color, todos esos son los valores enteros, ¿sí? ¿Por qué son enteros? Porque están hacia la izquierda de la coma,
¿sí? Mientras que por el contrario, todos estos otros valores son valores decimales. ¿Por qué decimales? Porque son más chicos que el valor más chico está hacia la derecha de la coma. ¿Está bien? Se observa, están de la coma hacia la derecha, mientras que en el otro caso, ¿sí? Están de la coma hacia la izquierda. Los números enteros son los valores más grandes, mientras que los números decimales son los valores más chicos. Bien. Ahora, esto nos dice la matemática, ¿sí? La matemática solamente trabaja con lo que serían la numeración, ¿sí? En física, ¿qué ocurre? Ahí les voy a mostrar, ¿sí? ¿Qué ocurre en física? En física nosotros utilizamos una parte de la matemática porque en realidad lo que nosotros estamos haciendo es utilizar la parte numérica de la matemática, ¿sí? Entonces, la física, ¿sí? Esta es la parte matemática que usa, ¿está bien? La del valor. Pero nosotros, si le agregamos una unidad, ¿sí? Obtenemos una variable física, ¿está bien? Por lo tanto, cuando nosotros le agregamos esta unidad, ya el criterio de cifra significativa pasa a ser un poco más avanzado para estudiarlo, ¿está bien? Fíjense, por ejemplo, acá decimos hoy camino una distancia de unos 10 kilómetros. Distancia sería la variable, ¿sí? 10 sería el valor y kilómetros sería la unidad, ¿está bien? Esto lo voy a copiar, ¿sí? Y lo voy a llevar acá. ¿Está bien? Vamos a agrandarlo. Ahí está. Entonces, en función de la matemática, ¿sí? Yo puedo decir de que ese número tiene 12 cifras significativas. Pero en función de la física, yo no puedo decir exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque yo tengo que analizar ahora de qué variable se trata, ¿sí? La matemática solamente me está diciendo lo que sería esta parte. ¿Está bien? ¿Sí? Solamente eso. La física a mí me va a decir, fíjate primero, ¿sí? De qué estamos hablando, ¿sí? Porque en función de esto, yo a su vez voy a tener una variable determinada. ¿Está bien? ¿Qué significaría esto? Yo voy a tomar este mismo valor, para que ustedes lo vean, ¿sí? Y lo voy a poner en dos tipos de variables distintas. ¿Está bien? Vamos a analizar este valor desde el punto de vista físico ahora. Supongamos que ahora la variable que yo tengo, vamos a poner la primera variable, el caso 1, ejemplo 1, el caso 1, que la variable sea, por ejemplo, lo que nosotros estamos diciendo recién, ¿sí? Las distancias entre planetas, por así decirlo, ¿está bien? ¿Sí? ¿Qué pasa? Cuando yo le asigno esta variable, ¿sí? A este valor le hace falta una unidad, ¿sí? ¿Ven? Como yo le dije, el valor sería ese número, pero le hace falta una unidad. La unidad, entre las que vimos en el video recién, ¿sí? Entre las varias unidades que hay, yo le puedo poner los kilómetros, ¿está bien? Entonces tengo su valor con su unidad. Ahora fíjense, ¿sí? ¿Qué va a pasar acá? Y bueno, va a pasar entonces de que todos estos números, los decimales, se van a hacer muy chicos con respecto a los enteros. ¿Está bien? Entonces, cuando nosotros tenemos distancias de kilómetros muy grandes, estas distancias que estarían en centímetros o milímetros, por lo tanto, no son significativas. ¿Está bien? Y nosotros podemos decir entonces de que los números significativos son estos. ¿Sí? Por lo tanto, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 cifras significativas. ¿Sí? 6 cifras significativas. ¿Está bien? Es decir, cuando yo pongo una variable de distancia entre planetas, que yo sé que los valores son muy grandes,
los números más importantes de esas distancias van a ser los enteros mayores. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Se entiende? Los decimales se van a hacer muy chiquititos. Prácticamente no van a tener importancia a medida que aumentan los kilómetros de distancia entre planetas. ¿Se entiende? Entonces, si mi variable es, por ejemplo, yo digo la variable va a ser la distancia entre planetas, ¿sí? Entonces yo sé que van a ser números grandes. Por lo tanto, voy a observar lo que son los números hacia la izquierda de la coma. Y ahí, ¿sí? Yo tengo 6 cifras significativas. ¿Está bien? Vamos a dejarlo con rojo. Entonces, fíjense cómo cambió de la matemática, que simplemente me decía que yo tenía 12 cifras significativas, ¿sí? Acá. Fíjense que si yo ahora le asigno una unidad física, ya la analizo como variable, y ahora me quedan de 12, me quedan 6 cifras significativas. ¿Vieron cómo cambió? Vamos ahora a tomar otro ejemplo similar. ¿Sí? Voy a tomar exactamente el mismo valor. Y lo voy a colocar ahora como un caso 2. ¿Está bien? Ahí dejé el mismo valor. ¿Sí? Voy a poner ahora un caso 2. Caso 2, yo digo, bueno, ese número ahora corresponde a una variable que no es ni más ni menos que el diámetro o el tamaño, por así decirlo, ¿sí? De un granito de arena. ¿Está bien? Por así decirlo, entonces a este valor, ¿sí? ¿Qué me faltaría? Este que está acá, asignarle una unidad para que se me haga variable. Supongamos que yo le pongo, por decir algo, ¿no? Los milímetros. ¿Sí? ¿Qué va a pasar? Nosotros sabemos que los granitos de arena son tan chiquitos que necesitamos mirarlo en el microscopio. Por lo que es lo más probable que estos números enteros, estos que están acá, ¿sí? No sean tan grandes, sino que sean casi siempre cero o muy próximos al cero. Por lo tanto, esos valores enteros no van a existir para tamaños tan chiquitos, por lo tanto no van a ser significativos. Lo más probable es que todos estos números que estén a la derecha y como sean los que vayan a cambiar, porque es algo muy chiquito que estoy midiendo. ¿Se entiende? Entonces, en ese caso, yo puedo decir, ¿sí? De que voy a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6 cifras significativas. ¿Sí? Pero en este caso son 6 cifras significativas decimales, mientras que en el caso anterior eran 6 cifras significativas de enteros. ¿Está bien? Fíjense cómo cambia la situación simplemente porque yo cambio la variable. ¿Sí? Yo estoy cambiando la variable de estudio. En física nosotros tenemos que asignar esa variable para saber entonces cómo tratar esa enumeración. ¿Está bien? Por lo tanto, entonces en este caso 2, ¿sí? Cuando los tamaños son muy chiquitos, los valores decimales son los más importantes que los enteros. Mientras que tamaños muy grandes, como la distancia entre planetas, los enteros son más importantes que los decimales. ¿Está bien? En conclusión, fíjense que un número, ¿sí? El mismo número lo podemos ver de 3 formas distintas según cómo lo estemos analizando. ¿Sí? Si lo analizamos mediante la matemática, tenemos que usar las reglas de las matemáticas y podemos decir que tiene 12 cifras significativas. Si lo analizamos desde el punto de vista físico, ¿sí? Tenemos que asignar la variable y si vemos que son números grandes, ¿sí? Vamos a tomar entonces los enteros y tenemos 6 cifras significativas ahora, no 12. 6 cifras significativas enteras. ¿Está bien? Estos son enteros. ¿Sí? Mientras que, si ahora al mismo número la variable se la cambiamos por algo muy pequeño, ¿sí? Vamos a tener de que ahora son 6 cifras significativas, pero decimales. ¿Sí? Fíjense qué situación distinta tenemos. Los 3 números son iguales. ¿Está bien? Pero es muy distinto cómo lo analicemos. Desde el punto de vista netamente de la matemática o de la física, ya depende de qué variable estemos estudiando y del tamaño de esa variable. ¿Se entiende? Entonces, en función de esto que nosotros estamos viendo acá,
Ahora sí, vamos a analizar el ejemplo de este video. Bueno, para el ejemplo de este video vamos a tomar, ¿sí?, el ejemplo que está en nuestra guía, ¿sí? Esta guía, ahora se las muestro, ya la expliqué yo en otro video, bien, por lo tanto, si no la viste, abajo te dejo el link que lleva ese video y te explica justamente el paso a paso de esta guía, ¿sí? Nosotros estuvimos viendo justamente los planetas, la distancia entre ellos, los tamaños, etcétera, etcétera, ¿sí? Yo voy a copiar ahora entonces esta misma imagen que es sobre la que vamos a trabajar. Vamos a nosotros entonces a definir como la variable física, ¿sí?, en este caso nuestra variable van a ser la distancia de los planetas, ¿sí?, hasta llegar al Sol. ¿Está bien? Esa va a ser nuestra variable física. Ahora bien, nosotros sabemos, como dijimos recién, que una variable se compone de, en física, una variable se compone de valor y unidad, como vimos recién, ¿sí? Que es justamente lo que está, como ustedes observarán acá, fíjense, tenemos una distancia y su unidad. Están todas exactamente iguales, ¿ven? Distancia, unidad, todos los planetas, cada uno tiene su distancia y su unidad. Entonces, acuérdense, siempre es muy importante en física, ¿sí?, definir completamente una medición. Tiene que tener la variable, que en este caso es la distancia hasta el Sol, el valor, que es el número, ¿sí?, y su unidad. No puede faltarme ninguna de esa información. Si no, no puedo empezar a analizar esto. ¿Bien? Bueno, en este caso, fíjense, estamos hablando de números que tienen hasta 9 números. ¿Bien? La matemática nos diría que tenemos 9 cifras significativas. ¿Está bien? Acá hay una más, fíjense, acá hay 10. ¿Sí? En este último, en el de Saturno, ¿sí?, hay 10 cifras significativas, en los otros hay 9. En Mercurio, por ejemplo, hay 8. ¿Sí? Perfecto. Pero eso es de la matemática, nosotros estamos analizando desde el punto de vista físico. El punto de vista físico, yo si quiero comparar, esto es muy importante, comparar las mediciones, porque en el ejemplo anterior que vimos recién, que vimos un número, ¿sí?, desde un número único, ¿está bien? Ahora nosotros no vemos como un número único, lo vemos como comparativo, ¿sí? Cuando nosotros necesitamos comparar, podemos acotar también aún más la cantidad de cifras significativas, ¿sí? Recién nosotros vimos el otro ejemplo en donde teníamos 12 cifras significativas y de las cuales nos quedaban 6 cifras significativas, ¿está bien? Porque estamos viendo un solo número. Si nosotros lo comparamos, aún podemos reducir aún más la cantidad de cifras significativas. Por ejemplo, fíjense entre la distancia entre todos los planetas, ¿sí?, tenemos entre 10 o 9 o 8 cifras significativas. ¿Está bien? Bueno, pero ¿cuáles son las más importantes acá? ¿Cuáles son las que más se pueden llegar a variar? ¿Está bien? Vamos a anotar, lo voy a tomar. Si ustedes están viendo ahí, ¿sí?, lo voy a poner una debajo de la otra. ¿Está bien? Porque yo quiero que ustedes vean la parte de valor y unidad. Obsérvese el mismo análisis que hicimos recién. ¿Está bien? Las distancias son variables muy grandes, de valores muy grandes, ¿sí? Por lo tanto, lo más probable, hacemos el mismo análisis que hicimos recién, por el otro caso, ¿sí? ¿Cuáles son las cifras más importantes de todo esto? ¿Cuáles son las que más van a variar? Y bueno, a ver, fíjense. Vamos a tomar acá. Estas variables que están acá, estamos hablando, ¿sí?, los últimos 3 números, estamos hablando de kilómetros. ¿Sí? Fíjense, 227 kilómetros, que sería lo que hay de acá a Río Cuarto, por ejemplo, 475 de acá a Córdoba. ¿Sí? Si nosotros comparamos esas medidas con las primeras, ya estamos hablando del orden de los millones de kilómetros. ¿Está bien?
Entonces, estas distancias de acá hasta Río Cuarto o hasta Córdoba, de acá de San Luis, por ejemplo, se hacen recontra chiquitas al lado de estos millones de kilómetros que hay acá. Por lo tanto, nosotros podemos decir que estas últimas 3, del orden de los millones, esta es del orden de los millones, quiero poner un poco más centrado, ¿sí? Son cifras que son mucho más significativas, estas de acá, ¿sí? Todas estas cifras en verde, no me quedan bien alineadas, ahí está. Todas esas que están en verde son mucho más significativas que estas que están en amarillo. ¿Está bien? Por lo tanto, nosotros podemos decir de que podemos reducir la distancia entre planetas, ¿sí?, a 3 cifras significativas. ¿Para qué podemos decir eso? Y bueno, por lo que yo les digo, ¿sí?, si yo varío estas 3 cifras significativas que están acá, ¿sí?, yo me doy cuenta, fíjense, como por ejemplo de Neptuno, ¿sí?, por decir algún ejemplo, si yo le cambio esas 3 cifras significativas, es como si de golpe cambiara la distancia en Neptuno a la distancia en Marte. ¿Sí? Fíjense cómo cambia un montón. ¿Está bien? En cambio, si yo cambiara las que están solamente en amarillo, ¿sí?, si yo le sumo 100 kilómetros más a Neptuno, esta flecha de acá casi no va a cambiar. ¿Se entiende? Si yo digo 541 kilómetros acá, pero todo esto se mantienen iguales, esta flecha de acá no va a cambiar, no va a hacer la diferencia visualmente. ¿Sí? En cambio, si yo tomo en verde y cambio estas 3, ¿sí?, en vez de decir 498, por ejemplo, le pongo 598, entonces esta flecha, lo más probable que esta flecha, si es más grande, ya me quede por acá Neptuno. ¿Sí? ¿Se entiende la importancia de las cifras significativas? ¿Sí? En el caso de grandes distancias, de valores grandes, las cifras más significativas son las que son los enteros más grandes. ¿Está bien? Repetimos. Si yo tomo las cifras significativas más chicas, estas de acá, ¿sí?, y yo cambio, por más que lo cambie, lo aumente si quieren 500 veces, lo más probable que la distancia de Neptuno visualmente no cambie y sigue estando ahí. ¿Sí? Porque esa cifra no es significativa para esa distancia tan grande. No lo voy a notar yo ese cambio. ¿Sí? Sin embargo, si yo tomo ahora una cifra significativa más grande acá, ya del orden del millón, ¿sí?, lo más probable entonces que a medida que cambie esos valores, por más poco que lo cambie, ya el planeta este se me empieza a desplazar para allá. ¿Sí? O sea, si lo aumento, ¿sí?, por ejemplo, si lo quiero aumentar hasta acá, lo pongo de 498, lo paso, por ejemplo, a 598, Neptuno se me voy para acá. ¿Está bien? Ahí me va a quedar. Por el contrario, si yo digo que de 498 lo paso, por ejemplo, a 398, capaz que Neptuno me quede por acá ahora. ¿Ven la diferencia? ¿Sí? Entre cambiar esos 3 valores que están ahí en verde con respecto a cambiar estos 3 que están en amarillo, ¿sí? A mí sí me va a notar la diferencia cuando cambie los que están en verde, no cuando están los que están en amarillo. Entonces yo puedo decir de que tengo 3 cifras significativas para la distancia de medición de planeta, ¿sí? Ahora bien, hay un criterio de cifras significativas. Ahora yo voy a utilizar la notación científica para decir, ¿sí?, para cortar todos esos valores que están acá arriba. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque si yo uso 3 cifras significativas, las otras 6 que están para atrás ya no me sirven. ¿Está bien? Fíjense, voy a tomar la de Mercurio, por ejemplo. ¿Sí? Yo ya dije entonces en verde de que voy a tomar del orden de los millones las cifras significativas. ¿Está bien? Sería esta de acá. Entonces a mí solamente me importa el 57. ¿Sí? Lo dejo ahí. Ahora bien, yo tengo, como les dije, estos otros números que ya no los quiero ver más. ¿Está bien? Pero, ¿sí?, yo quiero seguir dejando en kilómetros la unidad, porque cada valor lleva su unidad.
Por lo tanto, yo tengo que utilizar la notación científica para decir de que estos números no son más, no me importa más verlos. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Este 57 lo voy a poner con 000, 57 millones. ¿Ven? Yo ya digo, le pongo 0 porque digo, che, estos no son significativos. ¿Está bien? El 999.227 no es más significativo. Entonces lo dejo con 0. Pero para poder compararlo con los otros planetas, ¿sí? No tengo que agregarle 0 a todo. Por ejemplo, fíjense, si yo lo comparo ahora, le pongo en Venus, ¿sí? Yo debería de poner acá entonces, ¿sí? 108.209.475 kilómetros. Pero dijimos que estos de acá no los voy a considerar significativos. Entonces los dejo como 0. ¿Está bien? Imagínense si yo hiciera lo mismo con todos los planetas. Me quedan muchísimos números que apreciablemente para la vista todavía siguen siendo pesados verlos. Entonces yo me voy a ayudar de la notación científica. La notación científica, como ustedes han visto, ¿sí? Ahí voy a poner la guía. ¿Sí? Esta guía, acuérdense que yo ya expliqué lo que es notación científica en otro video. Si no lo viste, abajo te dejo el link también para que puedas verlo. Te explico cómo se forma la notación científica positiva y negativa. ¿Sí? Entonces, yo me voy a valer de eso para reemplazar todos esos ceros. ¿Sí? Y lo voy a poner directamente, se fue, por la base 10, ¿sí? Y su exponente, que en este caso va a ser a la más 6. ¿Sí? En kilómetros. Entonces, ¿qué pasa? Fíjense que cuando yo lo leo, yo ya me doy cuenta de que los números importantes es el 57. ¿Sí? Acuérdense que cuando vimos cifras significativas, vimos en que notación científica, la base 10 con su exponente no son significativos. ¿Sí? Yo ya sé que cuando yo veo una distancia entre planetas, mira, che, este es el número más importante. ¿Sí? El 57. ¿Por qué? Porque yo voy a comparar el 57 con todos los otros. ¿Sí? Yo el 57 tengo que ver ahora si Mercurio es mayor o menor a Venus. Con Venus hago exactamente lo mismo. ¿Sí? Le borro todos estos ceros que están acá y uso la misma notación científica. ¿Sí? ¿Ven? Entonces yo rápidamente, sin tener que analizar los millones de kilómetros, yo simplemente veo esto. Digo, mira, Venus está casi el doble de lejos que Mercurio. Fíjense qué rápido saqué la conclusión al haber aplicado el criterio de cifra significativa y el criterio de notación científica. ¿Está bien? Lo mismo puedo hacer con un montón de otros planetas, ¿sí? Fíjense todo lo que sigo. La Tierra. ¿Sí? Tomo la Tierra. Escribo su número, 149. Estamos escribiendo con un número grande. 149.598.262 kilómetros. ¿Está bien? Aplico el criterio de cifras significativas, digo que estos valores no son significativos, por lo tanto quedan en 0. ¿Sí? Bien, aplico el criterio de notación científica, digo, como sé que estos no son significativos, ¿qué voy a hacer? Le voy a colocar la base 10. Como son 6 ceros, lo reemplazo entonces por 10, por 6 ceros acá. ¿Está bien? Me faltó el por. ¿Está bien? Entonces, fíjense, yo puedo decir de que ya dije, solamente analizando esto, las cifras significativas que yo dije de que Venus está casi al doble de distancia que el Sol. ¿Sí? Pero, perdón, de que Venus está casi al doble de distancia que Mercurio. ¿Sí? Pero ahora puedo decir que la Tierra está casi al triple de distancia que Mercurio. Fíjese qué rápido saco una conclusión simplemente observando sus 2 o 3 cifras significativas mayores de los enteros. ¿Sí? Vamos a tomar un caso más lejos, a ver. Vamos a tomar Urano. ¿Sí? Que ya tiene una cifra significativa más. Vamos a colocarlo acá. Vamos a escribir
¿sí? Su valor, 2.870.658,186 kilómetros. ¿Sí? Dijimos que las cifras significativas van a ser los enteros mayores a partir del millón, por lo tanto las otras no son significativas, las reemplazo por cero, ¿sí? Aplico el criterio de notación científica, borro esos ceros y directamente dejo su exponente, su base 10 con su exponente correspondiente. ¿Está bien? Otra vez tenemos el mismo ejemplo de que es fácil compararlo. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque simplemente comparo los enteros significativos. Fíjense qué pasa en este caso. Si yo quiero comparar Mercurio, ¿sí?, con Urano, veo que si yo divido 2870 sobre 57, digo de que Urano está casi 5 veces más lejos que Mercurio. Yo esto lo hago fácil porque puedo ver sus cifras significativas. Si yo hubiese visto todos sus números así completos como tal vez no llego a esa conclusión porque son muchos números para analizar, ¿se entiende? Entonces, yo utilizando el criterio de cifras significativas, ¿sí?, lo que puedo hacer es recortar la cantidad de números importantes y con notación científica simplemente visualizar los números que más importantes me quedan a mí, que serían todo esto que está acá. ¿Está bien? ¿Sí? Ahora bien, además puedo hacer algo más. Uso el criterio de nomenclatura científica. ¿Está bien? ¿Se acuerdan en nomenclatura científica? ¿Sí? ¿Qué es lo que hacía yo? En nomenclatura científica, que también está la misma guía de notación científica, yo tengo, ¿sí?, una serie de valores por los cuales reemplazo. Digo yo, reemplazo esto que está en notación científica, lo reemplazo por un símbolo, que puede ser una letra de nuestro alfabeto o una letra del alfabeto griego. ¿Está bien? ¿Sí? Bueno, en este caso tengo 10 a la 6. Yo si vengo acá y busco 10 a la 6 en la tabla de notación científica, ¿sí?, me voy a encontrar con este. Este es 10 a la 6. Entonces 10 a la 6 significa que se llama mega en nomenclatura científica. Por lo tanto, yo lo que puedo hacer es reescribir todo esto. ¿Sí? Perdón, se me borró. Control C, Control V. ¿Sí? Vamos a dejarlo. 10 a la más 6. Le digo mega. Entonces, yo lo que dije es borro este 10 a la 6 y lo cambio por su nomenclatura científica. Entonces digo que Mercurio está a 57 megakilómetros hasta el Sol. Yo cuando automáticamente veo mega acá, yo ya sé que es por 10 a la 6 por esta tabla. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Está bien? Lo mismo puedo hacer con todas estas otras. Saco los 10 a la 6 y los reemplazo por mega. ¿Sí? Mega kilómetro, mayúscula. Ojo, porque fíjense de que la minúscula quiere decir mili. Y mili es 10 a la menos 3. Mucho cuidado con eso, ¿eh? Mucho cuidado con la mayúscula y la minúscula. ¿Está bien? Entonces, se me hace ahora mucho más fácil comparar todas las distancias. Fíjense. Mercurio está a 57 megakilómetros del Sol, Venus a 108 megakilómetros del Sol y la Tierra a 149 megakilómetros del Sol. Entonces, ahora nosotros, diciendo todo esto, hemos analizado las distancias al Sol de forma totalmente correcta desde el punto de vista netamente físico. ¿Está bien? Me ayudé. En conclusión, me ayudé de las cifras significativas, de la notación científica y de la nomenclatura científica para dejar expresadas, ¿sí?, mediciones, son todas mediciones, porque en física hacemos mediciones, ¿sí? Y lo que yo necesito siempre es compararlas correctamente. La forma de poder compararlas correctamente es utilizando estos tres criterios de cifra significativa, notación científica y nomenclatura científica. Y ahí dejé entonces expresadas esas tres mediciones. Yo si sumara
más mediciones de todos los planetas que están acá, las vuelvo a expresar entonces con sus valores, cifras significativas, su notación científica, y en la notación científica la cambio por su nomenclatura de la tabla. ¿Está bien? Así nosotros podemos trabajar en física con cualquier tipo de variable, tenga el tamaño que tenga. Muy bien. Nos vemos entonces en el próximo video. Esto ha sido todo por hoy, dale like y suscríbete, así nos ayudas a que el canal siga creciendo. Si quieres profundizar más en el tema, puedes encontrarme en el link de SuperProf que les dejo en la descripción del vídeo. Muchas gracias y hasta la próxima.